bendiga. ¿Cuántos nos gozábamos en esta mañana diciendo que en Cristo hay libertad? Las cadenas de la muerte. Esa canción personalmente me lleva mucho a alabar y a glorificarlo. Y después cantábamos Glorioso Intercambio. El justo, el único justo es Cristo. Mis hermanos, buenos días, me presento. Mi nombre es Giovanni Pachón. El Señor, por pura misericordia, nos ha permitido a mi familia estar en una congregación. Se llama Refugio, en el barrio de Arán, localidad Puente Aranda. Ya vamos a cumplir ahorita el 26 de noviembre, vamos a cumplir nuestro primer año. Hasta ahora estamos iniciando, pero hemos recibido de parte de discípulos de Cristo esa cobertura y ese apoyo que nos han dado. Entonces, el pastor Diego, agradezco al pastor Diego, a su familia por invitarnos. Para nosotros es un privilegio estar en esta congregación y poder exponer la palabra. Así que yo lo quiero invitar en esta mañana a que oremos antes de empezar esta exposición de la palabra, a que usted y yo le digamos: Señor, háblanos en esta mañana, y que sea la palabra de parte de Dios y guiada a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Ya te pudimos alabar, Señor, ya pudimos cantarte a ti, Señor, glorificarte. Ahora te queremos glorificar, Señor, por medio de tu palabra, donde solamente seas tú, Señor, glorificado en esta mañana, Señor. Someto mis palabras delante de ti. Yo te pido que seas tú guiándome, Señor, en cada cosa que diga en este tiempo, Señor, para que la iglesia, Señor, sea edificada y todos podamos, Señor, glorificarte al final. Te doy gracias por esta congregación, Señor, y entregamos esta palabra delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con nuestro sermón expositivo de la serie de Éxodo. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por este libro? Yo creo que cuánta riqueza hemos encontrado. Y hoy vamos a exponer Éxodo 25 del versículo 10 al versículo 22. Pero antes de que usted puede ya preparar esa porción, yo estudiando veo que esta serie de Éxodo, este libro de Éxodo se estudia en dos partes. La primera mitad, no sé si usted puede coincidir conmigo, pero la primera mitad es un poco más fácil que la segunda, porque la primera mitad habla del llamamiento de Moisés, de las plagas, de cómo salieron de Egipto, y es más sencillo leerlo. Pero desde el capítulo 20 entramos ya a otro tema, y ya son la ley, y ya empezamos a ver hoy todo el tema de la instrucción que el Señor le hace al pueblo de Egipto para construir el arca, para construir el tabernáculo. Entonces veíamos hace 8 días que se expuso del 1 al 9, dice que el Señor estaba con Moisés. ¿En dónde? En el monte Sinaí. Y 40 días él estuvo ahí en la presencia de Dios, instruyéndolo en varios asuntos. Y veíamos que el pueblo debería traer ¿qué? Ofrendas de aquello que los egipcios le habían dado. Cada uno ofrendaba de acuerdo ¿qué? Con su voluntad. Y veíamos que decía el texto en Éxodo 25, los primeros 9 versículos, que Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Entonces vemos un pueblo llevando ¿qué? Ofrenda de Dios. Vemos que todo lo que se ofrendó pertenecía a Dios, porque Él lo había provisto. ¿Cuántos sabemos que de Dios viene la provisión? De Él viene todo. Y veíamos que además de los materiales que Dios les había provisto, Él les daría un patrón, Él les daría unas instrucciones que deberían seguir. Y si nos ponemos a revisar, este proyecto no sería un producto del ingenio humano, sino sería una revelación de Dios para la humanidad. Entonces vemos que ofrenda, la definición de ofrenda es contribución. Usted y yo, cuando ofrendamos, ¿qué hacemos? Contribuimos. ¿Para qué? Para que el reino del Señor se expanda.
para que podamos seguir adelante. Y esta palabra ofrenda que habla ahí en Éxodo 25 del 1 al, al 9, se encuentra más de 70 veces en el Antiguo Testamento. Pero en Éxodo 25:2 es la primera vez que se menciona la palabra ofrenda. Y esta ofrenda consistía en toda clase de materiales, de metales, de piedras preciosas, así como materiales más corrientes para la construcción, como madera y pieles. Con esa introducción general, yo lo quiero invitar en esta mañana que tomemos el texto que vamos a exponer y que es Éxodo 25 del 10 al 12. Entonces, si ya lo tenemos todos, vamos a leerlo en esta mañana. Y dice la palabra de Dios: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Dice el 11, y la cubrirás ¿de qué? De oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. El 12, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. El 13 dice, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. El 15, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y el 17 dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Y harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, y harás en los 2 extremos del propiciatorio. 19, y harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. El 20, y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo, y sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que te mandaré para los hijos de Israel. Tal vez usted con estos 10, 12 versículos que acabamos de leer, usted dice, ¿cómo será? Pero gracias a la tecnología podemos darnos una pequeña idea de lo que es el arca del pacto, y eso es de lo que vamos a exponer en esta mañana. Entonces, este sermón será expuesto en 3 puntos. Lo primero que vamos a hablar en esta mañana es la estructura del arca. O sea, todo lo que leímos vamos a desglosarlo parte por parte. Lo segundo que vamos a exponer en esta mañana es que todo el arca habla de Cristo. Nos vamos a dar cuenta que todo habla de Cristo. Y el tercer punto que vamos a exponer en esta mañana es: somos arcas de testimonio. Entonces, ya con esto que tenemos acá, recordemos que Moisés está en el monte y el pueblo, ¿dónde estaba? En el valle. Lo primero que el Señor da es una instrucción, pero una instrucción ¿sobre qué? Sobre el núcleo mismo de la obra. El Señor empieza a darle la instrucción a Moisés. No empieza diciéndole sobre lo exterior, sino empieza hablando sobre el núcleo, sobre el centro, sobre lo principal del tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo, iglesia? Era una especie de carpa. Ahí hay muchas imágenes donde uno se puede llevar esa idea, que tenía muchas secciones y tenía elementos en todo el tabernáculo, adentro y afuera. ¿Y el arca qué significa? El arca significa y simboliza todo lo que Dios tiene para transmitirle al pueblo. Era el sitio donde ellos se acercaban a Dios.
El arca iba a ser ese sitio donde el pueblo se acercaba a Dios. Y encontramos alrededor del Antiguo Testamento muchas partes donde habla del arca. Eh, Encontramos que en la escritura está arca, está caja, está cofre y tiene varios nombres como el arca del testimonio, el arca de la alianza, el arca del pacto, el arca de Dios. Pero lo que representa el arca, iglesia, es la presencia de Dios para su pueblo. Y vemos vamos a ver varios momentos en la Biblia donde aparece el arca. Cuando el pueblo se movía del lugar del campamento, esta arca era la que iba por delante. Dice Números 10:33 al 34 para que usted lo pueda anotar y lo pueda estudiar en su casa. Dice: así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos. Caminó de 3 días buscándoles lugar de descanso. Y el 34 dice: y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Vemos que el arca iba con ellos. Cuando iban a cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida, el arca estaba siendo cargada por sacerdotes. No sé si ustedes han visto esa imagen que están los sacerdotes llevando el arca por el río. Y cuando estos sacerdotes tocaron con sus pies el río, este río se abrió y todo el pueblo cruzó en seco. ¿Eso dónde está? En Josué 3, del 1 al 17, para que usted lo pueda. Mira, ahí está la imagen como van pasando. Pero aún los enemigos del pueblo de Dios pudieron ver el arca. Cuando los filisteos percibían la presencia de Dios cuando llevaron al arca al campo de batalla y decían, mira lo que decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién los librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esto lo dice en 1 Samuel 4, del 6 al 8. Los filisteos, como decían, ay de esos dioses, pero ¿cuántos sabemos que es solamente el único Dios verdadero? Y vemos el arca lo que hacía. También otra referencia del arca, no sé si ustedes la han leído, cuando los filisteos se apoderaron del arca y la llevaron a su campamento y la colocaron al frente de su dios que se llamaba Dagón. Y la primera noche, esa estatua cayó de cabeza. Y durante el día la levantaron y la segunda noche volvió a caer frente al arca, pero esta vez la cabeza y las manos se le desprendieron. Entonces, en el transcurso de los 7 meses, esa arca fue pasada por 5 ciudades filisteas, hasta que ellos decidieron no tenerla más. ¿Y qué les pasó a estos? Cada vez que llegaba a un pueblo filisteo esa arca, salían tumores a los habitantes. Eso está en 1 Samuel 5, 6. El arca no era un amuleto, iglesia. Más bien, las bendiciones de Dios dependían de la obediencia que tenían ellos. Entonces, con este panorama de lo que era el arca, de cómo influyó en el Antiguo Testamento, vamos a ver la estructura del arca. Entonces, dice el versículo 10, si ustedes me quieren ahí acompañar: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. No sé si tenemos la imagen. Mira, así era el arca. Entonces el Señor indica que se construya un arca, o sea, una especie de baúl o cofre. Y dice ahí de qué, de madera de qué, de acacia. ¿Y qué era la madera de acacia? Era una madera muy dura, muy duradera, muy resistente, aguantaba los cambios de humedad,
La pudrición también no era fácil para esta madera, era una madera casi incorruptible. Entonces dice que era un cajón ¿de qué? De madera de acacia. Y da unas medidas, dice de codo y medio, y la medida del codo era una medida de longitud empleada en muchas culturas. Y, y en casi todas ellas la distancia del codo era desde el codo hasta la mano abierta. Esto era un codo. Y había otra medida que era un codo vulgar, que era con el puño cerrado. Pero la que ellos utilizaban era el codo así. Esto medía un codo. Entonces podemos decir que un codo aproximadamente medía 45 centímetros. Eso era lo que medía. Entonces dice que la longitud será de 2 codos y medio. Es decir que el arca era más o menos de 1 metro de largo. Y su anchura de codo y medio. Es decir, más o menos unos 60, 70 centímetros. O sea, era un baúl no tan grande. Y dice el 11, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Esta arca de madera de acacia estaba recubierta ¿por qué? Por oro. ¿Y el oro qué simboliza? La perfección, la pureza, la santidad de Dios. Eso es lo que significaba que tenía poca corruptibilidad. Entonces era un cajón, madera de acacia, cubierto por oro. Ya tenemos más o menos idea de lo que es el arca. Y dice el 12, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Eso quiere decir que el arca del testimonio no podría ser llevada por las manos o por animales. Las varas quedarían como parte del arca. O sea, más o menos parecía como un trono móvil, o sea, donde iba el pueblo, ahí llevaban con las varas, pero las varas tenían que estar adheridas al arca, dice ahí en el texto. En algún momento David quiso trasladar el arca por medio de un carruaje nuevo. Eso está en 2 de Samuel 6. Y no salió bien ese proyecto que él hizo. Porque no sé si ustedes leyeron el texto, al final él se cae en los bueyes y habían 2 sacerdotes y uno de ellos se llamaba como Usa. ¿Y él qué hizo por ayudar? Ay, ¿y qué pasó? Dice ahí el texto que la ira del Señor cayó sobre Usa. Es decir, que no la podían tocar. Tenía unas argollas donde se introducían unas varas. Entonces ahí ven las argollas y los sacerdotes las llevaban. Y dice el 16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y dentro de esa arca que el Señor le había instruido a Moisés, tenía que poner el testimonio que Dios le iba a dar. ¿Y cuál era ese testimonio, iglesia? Ya, exactamente. Entonces yo me voy a adelantar porque eso lo van a ver en unas semanas, pero Éxodo 31, 18 dice, para que usted ahí lo vaya ya meditando, dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar en el monte de Sinaí 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. El testimonio que Dios le daría son los mandamientos en tablas de piedra que estarían dentro del arca. Esas 2 tablas era el testimonio que iba a estar ahí depositado. El testimonio habla de testificar de algo. Iba a ser testimonio al pueblo. ¿Testimonio de qué o de quién? Jesús lo habla, Jesús lo menciona.
en Lucas 24:44, si usted lo quiere ahí buscar. Si lo tenemos. Lucas 24:44. Dice la palabra de Dios, dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de quién, de Moisés, en los profetas y en los salmos. Acá Jesús dice claramente que lo que está escrito de los profetas y los salmos habla de él. ¿Cuántos sabemos que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, el hilo conductor es Jesús? Todo nos lleva a Cristo. Iba a testificar del Mesías. Esas dos tablas iban a testificar ¿de quién? De Jesús. Y dice el 17 de Éxodo 25, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Las mismas medidas del arca, ¿sí? Sí podemos evidenciar eso. Y dice el 18, y harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín a un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y ahí yo creo, mira, así iba a quedar el propiciatorio. ¿Cuál era el propiciatorio? Lo que estaba encima del arca. Es decir, esta tapita era una especie de bandeja y habían dos querubines mirándose. Eso es más o menos como una aproximación de la que nos dan, pero así era como el Señor había indicado a Moisés. ¿Y qué es propiciar? Hacer propicio es hacer favorable algo. Propiciar viene de la palabra hebrea kafar, que significa cubrir, aplacar, cancelar, redimir con el pago de un rescate. Pero también deriva de la palabra kipur. Propiciar deriva de la palabra kipur, que significa expiación. Y lo vemos en una fiesta que estudiamos también en el Éxodo, que es el Yom Kippur, que es la fiesta del perdón y de la expiación. Entonces vemos lo que quiere decir propiciar. Pero los querubines también tienen un significado y vienen de la palabra hebrea karuk, que significa próximos o cercanos. Eso quiere decir querubines, próximos o cercanos. Y en la Biblia, en el libro de Ezequiel, nos habla de cómo los guardianes de la gloria de Dios eran 4 seres vivientes. No sé si usted ha tenido posibilidad de leerlo. Y Apocalipsis 4 también habla de que estos seres tenían ojos por delante y por detrás. Y no cansaban de decir, santo, santo, santo es el Señor, todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso lo vemos en Apocalipsis. Pero notemos algo, iglesia, que no dice la medida de los querubines. Nos da la medida del arca, nos da la medida del propiciatorio, pero no los dice cuánto miden los querubines. Es decir, que esta imagen es una especulación de lo que realmente es. O sea, no encontramos las medidas de los querubines. Y en ambos lados del propiciatorio habían estos querubines con sus alas extendidas, cubriendo la cubierta. Mira cómo están cubriendo la cubierta. Y el Señor
En ese propiciatorio el Señor le iba a hablar a Moisés. ¿Y en dónde vemos eso? En Números 7:89, si usted lo quiere ahí buscar. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Es decir, que ese propiciatorio era el lugar donde había una comunión con Dios, donde se podía hablar. Y usted me va a decir, bueno, pastor, ¿qué tiene eso que ver con mi vida? O sea, acabamos de ver el arca, el propiciatorio, los querubines, las varas, los anillos, y entonces usted me dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Pero antes de ver qué tiene que ver con nosotros, debemos entender algo. Y este es el segundo punto que vamos hoy a exponer, es que todo el arca habla de Cristo. Si vemos toda el arca, el mensaje es claro de Cristo. Y para entender esto debemos comprender, y yo sé que ustedes lo entienden en esta mañana, que la ley de Moisés se puede dividir en dos partes. La ley moral, que es la que hemos venido estudiando estos meses, estas semanas, que habla de lo que estaba bien, de lo que está mal, perdón, de la conducta de la vida de todo el pueblo. Esa es la ley moral. Veamos cómo deberían tratarla a los esclavos, a los que fallaban, a los que, todas estas leyes que hemos estudiado en estos meses. Pero no solamente la ley moral, también está la ley ritual. ¿Y qué es la ley ritual? Todos los ritos y todo este tema de las construcciones. Entonces la ley de Moisés está dividida en dos, la moral y la ritual. ¿Y qué dice Gálatas 3:24? Que con el hermano abrió el servicio hoy, pero yo me quiero centrar en Gálatas 3:24, donde dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y ahí hay una palabra que tal vez puede causar curiosidad. ¿Qué significa ayo? ¿Un ayo qué? Uno que guía, bueno, el hermano ya había estudiado acá el versículo. Un ayo era un tutor de los niños de esa época. Era alguien que los llevaba en su proceso de crianza. Eso era un ayo. Y mira lo que dice Pablo, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué quiere decir eso? La ley ha sido nuestra guía, nuestro tutor, eh, para para llevarnos a dónde, a Cristo. O sea, la ley nos tiene que llevar ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pablo dice que la ley nos acompañó como ese tutor y nos llevó a los pies de Cristo. Y la ley nos tenía que llevar a un Salvador. ¿Y cómo nos lleva la ley hacia un Salvador? Y yo lo quiero que me acompañen a Romanos 7:7, si usted lo puede ahí buscar. Si voy muy rápido, me dicen, por favor. ¿Cómo la ley nos lleva al Salvador? ¿Cómo nos lleva? Dice Romanos 7:7. ¿Ya lo tenemos, iglesia? Amén, sí. Amén, listo. Y hace una pregunta a Pablo, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Es decir, ¿cómo nosotros sabemos que hemos pecado? Por la ley, por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, acá habla de un pecado específico, si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, que la ley nos lleva a nosotros a conocer que el pecado. Pero la ley no era el fin último. Y la ley moral daba
conciencia de pecado. Todas estas leyes que vemos en los anteriores capítulos de Éxodo, no daba conciencia de pecado al pueblo. Y hay más de 600 mandamientos y los podemos estudiar. Hay muchos mandamientos donde, ¿qué hacía esta ley moral? Daba conciencia a la persona y nos da conciencia. Pero al final nadie daba la talla. Nadie podía cumplir la ley. O sea, ninguno podíamos cumplir la ley. La ley nos muestra, iglesia, cuán alejados estamos de la santidad de Dios. Así, la ley nos muestra, cada vez que leemos, uno dice, Dios mío, es... Y eso nos conduce ¿a qué? A buscar ¿a qué? A un Salvador. O sea, si vemos que no podemos cumplir la ley, ¿qué nos debe llevar? A buscar una salida. Necesitamos buscar una salida. Y es ahí donde nos lleva a la ley ritual. Por eso yo les hablaba de que hay dos leyes. ¿Y qué era la ley ritual? Donde en la ley ritual nos muestra un camino. ¿Y cuál es el camino? Que había que derramar sangre inocente, ya que el Señor es santo. ¿Cuántos sabemos que el Señor es santo? Es necesario que sangre inocente se derrame por todos esos pecados. Un inocente debía morir en nuestro lugar. Y vemos esta ley ritual, eran varios sacrificios. Y para eso era el propiciatorio que vamos a verlo ahorita. Entonces, en el arca vemos todo esto explicado. Dentro del arca estaban los 10 mandamientos. Ahí, las 2 tablas. Pero también había un pote de maná y la vara de Aarón. Pero pues eso lo vamos a explicar más luego. Y la pregunta es, ¿quién cumple la ley, iglesia? ¿Hay alguno acá que podemos decir, yo he cumplido toda la ley? Todos hemos fallado, todos. Algunos con unas cosas, otros con otras, pero ninguno ha podido cumplir la ley. La ley nos condena, iglesia, porque la ley representa muerte. Es buena, pero nos mata. La ley es buena, pero al final nadie puede cumplirla. ¿Y qué va a pasar? Nos mata, ya que no logramos cumplirla. O sea, una norma en piedra que no podemos traspasar. Y otra definición de arca en hebreo es ataúd. ¿Y dónde vemos que la palabra arca quiere decir también ataúd? En Génesis 50:26, cuando José muere, dice la palabra, si lo tiene ahí, para que lo miremos. Génesis 50:26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. Ahí también es arca en Egipto. Podemos decir en esta mañana que cuando hablamos del arca del testimonio, podemos también hablar del ataúd del testimonio, del fénetro del testimonio. Y esto nos hace ver también cuando los levitas llevaban el arca. Nadie podía tocarla. ¿Por qué? Porque al tocar el arca, morían. El que tocaba el arca, y esto es una representación de lo que nos pasa a todos nosotros. No todos nosotros morimos. ¿Por qué? Por el pecado. A veces decimos, no, uno muere de viejito, pero no. La consecuencia del pecado, ¿cuál es? La muerte. A veces decimos, y lo vemos natural, iglesia, a veces decimos, no, es que murió de 80 años, ya estaba viejito. No, no murió por no murió por la edad. No sé si alguien tenga 80 años, no, pero más 90, digamos. No, no murió por la edad, murió por el pecado. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Eso lo debemos. Pero las buenas nuevas de salvación, iglesia, no terminan en la muerte. ¿Y cuántos lo creemos?
Las buenas nuevas, el evangelio no termina en la muerte. Y por eso entra en escena otro elemento y es la bandeja de oro del propiciatorio. Esa bandeja con los dos querubines que representan la presencia de Dios viene a ser favorable para nosotros. ¿Y qué se hace en una bandeja? ¿Qué se da en una bandeja? Cuando ustedes le ofrecen algo en una bandeja, le están dando algo, le están ofreciendo, le están pasando algo. Y eso es ser propicio. Viene la palabra ser favorable, de entregar, de pasar. Y los dos querubines ahí entran también donde, que representan de que Dios mora entre esos querubines. Esos querubines representan la presencia de Dios. Pero bueno, está la bandeja y está la presencia de Dios, pero algo tiene que ser ofrecido. Algo tiene que ser ofrecido. Y vemos esta fiesta en que una vez al año el sacerdote tomaba un becerro y lo ofrecía. Y esta fiesta se llama el Yom Kippur. No sé si han tenido posibilidad de estudiarla. El Yom Kippur es una fiesta conocida como el día de expiación. Y es el día más sagrado del año judío. Y es conocido como el día de la expiación, el perdón y el arrepentimiento de corazón o de un arrepentimiento sincero. Entonces yo lo quiero invitar a Levítico 16:14. Levítico 16:14. Cuando lo tengamos. Levítico 16:14. ¿Listo? Listo. Bueno, dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Todo esto, iglesia, nos indica algo. ¿Qué nos indica esto? Que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que no teníamos acceso al trono de Dios. Ninguno teníamos acceso. Pero Dios tenía un plan prefigurado. Dios ya tenía todo listo en el arca del pacto. Él iría a ser propicio, Él iría a ser favorable hacia nosotros, su pueblo. ¿Cuántos sabemos que somos el pueblo de Dios? Nosotros somos el pueblo de Dios. Hablábamos esta semana con el pastor Diego, somos ese Israel espiritual. Somos el Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque habría un ofrecimiento que nos haría propicios ante el trono de Dios. Y era la sangre de qué? De un inocente. ¿Y cuál es la sangre del inocente? De Jesucristo. Jesús nada tenía que ver con nosotros, con nuestro pecado. Él no tenía nada que ver. Él era ¿qué? Inocente. Pero él decidió ofrecerse en esa bandeja para entregarse al Señor. Él asumió las consecuencias de nuestro pecado, iglesia. Cuando Jesús se desangra en la cruz, es como esa bandeja delante del trono de Dios. Gracias a esa sangre de Dios, de esa sangre de Jesús, Dios te ve con favor. Y tal vez tú puedes servir aquí en la iglesia, tú puedes portarte bien en tu casa, pero Dios no los ve con favor. Solamente es por medio de ¿quién? De Jesús. Por eso la ira de Dios fue aplacada,
por la sangre de un inocente. Cristo es nuestra propiciación. Él fue propicio para hacernos favorables delante de Dios. Primera de Juan 2:1. Yo lo quiero invitar a que lo busquemos. Primera de Juan 2:1. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Amén. Sí. Ya acá está. Bueno, gracias por las ayudas. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y el 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todos los de todo el mundo. Gracias a Cristo, iglesia. Dios te mira y me mira con favor. Gracias a Él. Por eso, ¿cómo no alabarlo? ¿Cómo no entregarnos delante de Él? ¿Qué nos queda por hacer? El don del Evangelio. ¿Y cuál es el don del Evangelio? Tener comunión con Dios mismo. Dice que por Cristo ya tenemos entrada directa al lugar santísimo, al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Ese es el don del Evangelio. El don del Evangelio es que usted y yo podamos tener comunión con Dios. Él es el único intercesor. Vemos entonces en el arca, en este baúl, 5 puntos del Evangelio. Y yo se los quiero mostrar acá, ahí sí los tenemos, los 5 puntos que podemos ver en esta arca. ¿Sí lo tenemos ahí? Bueno, el primero, para que usted lo tenga ahí presente, vemos quién es Dios. En esta arca vemos que Dios es santo y puro, pero también es amoroso. Vemos que Él es justo, no podemos traspasar su ley, pero es misericordioso y nos mira con favor. Vemos quién es Dios en el arca, pero también vemos la condición humana. Vemos que el ser humano que está caído. Vemos que está muerto al no cumplir la ley. Vemos al ser humano que está en ese ataúd, en esa arca ahí. Pero también vemos en esta arca a Jesús. Vemos a Jesús como el núcleo del Evangelio. Él es el Cordero inocente que derramó su sangre en el propiciatorio para que Dios nos mire con favor. Su sangre traspasó los cielos y luego al lugar santísimo. ¿Qué vemos también en esta arca? El cuarto punto, la fe. ¿Pero la fe en quién? En Jesucristo. Porque no hay salvación por medio de las obras de la ley. Nadie es justificado, solo en la fe de Cristo. Y vemos también el quinto punto. El primero es vemos quién es Dios. El segundo, la condición humana. El tercero, vemos a Jesús. El cuarto, la fe. Y el quinto, vemos el don de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios? Lo que está en medio de los querubines, el lugar santísimo. Vemos que ahora podemos tener comunión con Él. Ahora podemos disfrutar de Él. Todo el arca habla de Cristo. ¿Cuántos podemos decir hoy? Todo el arca habla de Cristo, de ese plan que Dios tenía ya prefigurado antes. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Si usted se vuelve a hacer esa pregunta en esta mañana. Y vamos ya al tercer punto, donde vamos a hablar de las arcas de testimonio. Primero vemos que todo esto nos explica nuestra salvación, lo que Cristo hizo por nosotros. Pero iglesia, esto va más allá. Todo esto que está en el arca, estos elementos, todo lo que acabamos de estudiar hoy de las varas, del propiciatorio, del arca, de los querubines, ahora Dios lo ha hecho en piedras vivas, es decir, en nosotros, en la iglesia. Ahora
La iglesia da testimonio de estos 5 puntos. Nosotros como iglesia damos testimonio de quién es Dios cuando reconocemos la grandeza, pero también reconocemos que Él es justo. Nosotros, la iglesia, damos testimonio de cómo es el ser humano, pecadores, que necesitamos un Salvador. Nosotros, la iglesia, damos testimonio de que Jesús es la única entrada que tenemos para con Dios. La iglesia da testimonio de la fe en Cristo, de que no lo hemos visto, no lo hemos visto físicamente, pero creemos que Él está. Y nosotros, la iglesia, damos testimonio del don de Dios, de estar con Él, de disfrutar con Él. Cuando hoy estábamos acá, estábamos glorificando la presencia de Dios. Nosotros ahora, en este año 2023, somos arcas de testimonio hablantes. Usted y yo ahora somos esa arca del testimonio, porque ha sido revelado a nuestras vidas. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que estaba por venir. Y donde quiera que el Señor nos ponga, daremos testimonio de Él. Seremos arcas del testimonio. Y yo me hacía esta pregunta cuando ya estaba llegando a esta conclusión: ¿por qué estamos en el trabajo donde estamos? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque el Señor en su voluntad nos llevó allá para ser testimonios de Cristo. Usted y yo estamos en ese lugar para ser testimonios de Él. Y con palabras, con su testimonio, con todo lo que hacemos el día a día, llevamos ese mensaje de salvación. ¿Para qué naciste? O sea, ¿por qué naciste en la familia donde estás? Para que vieran el arca del pacto, para que vieran a Cristo, que no solamente seamos acá congregándolos, cada uno en nuestra congregación cada domingo, sino que lo que aprendamos acá seamos esas arcas de testimonio, que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros. ¿Para qué el Señor te puso en el lugar donde vives, con tus vecinos, para llevar esas buenas nuevas de salvación? Ese es el servicio que hacemos. Debemos ser luz y debemos ser sal. Entonces, vemos qué es el arca. Vemos que el arca habla de Cristo, pero hoy podemos concluir de que somos la iglesia. En este momento es el arca, el que lleva ese testimonio de Dios, las buenas nuevas de salvación. Dice, y quiero terminar con esto, dice Isaías 61: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque Él me ungió. Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas. ¿A qué nos ha enviado? A predicar, a compartir las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Es decir, el Señor nos ha enviado con un propósito. Yo llego a la conclusión hoy, iglesia, de que sí sirve estudiar el Éxodo, ya que el Éxodo nos lleva al Evangelio. El Éxodo podemos ver en el arca que los lleva al Evangelio. Así que yo lo quiero invitar a que cerremos por un momento nuestros ojos y oremos al Señor por esta palabra que ha sido expuesta, y digámosle al Señor: gracias, gracias, Señor, por lo que tú has permitido. Gracias porque tú nos enseñas que ese amor tan grande que tú nos tienes, Señor, ya tenías un plan en Cristo. Él iba a ser propicio por nosotros. Hoy te damos gracias y hoy abrazamos la salvación que nos das por medio de Él, porque por Él, Señor, podemos encontrar tu favor, Señor. Hoy podemos, como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, poder venir ante tu presencia, Señor, a alabarte, a glorificarte. Gracias porque hoy vemos que esa preciosa sangre, Señor, fue derramada
en esa cruz por nosotros. Y hoy creemos en ti, Señor, pero también enséñanos a hacer esas arcas de testimonio. Enséñanos también a poder llevar tu palabra, Señor, a tiempo de a destiempo, Señor. Ayúdanos los que trabajamos en otras áreas, en otros lugares, poder compartir con nuestro testimonio, Señor, de las buenas nuevas, Señor, a vendar a los quebrantados, a nuestros vecinos, Señor, a nuestra familia, tal vez que no conoce de ti, que podamos predicarles el evangelio, Señor. Yo oro por esta iglesia porque salimos, Señor, hoy sabiendo que debemos hacer la gran comisión que dice en el libro de Mateo de ir y hacer discípulos, exhortándolos, Señor, delante de ti. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que ha sido expuesta en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.